Historias de Jack. Empezamos. Ahora sé demasiado como para dormir tranquilo. Lo que voy a contar no lo hago por valentía ni por heroísmo. Lo hago porque necesito dejar constancia antes de que alguien o algo me haga callar. Soy hacker desde adolescente y sé que el mundo digital esconde monstruos mucho peores que los que aparecen en las películas. Pero jamás imaginé toparme con algo tan real, tan tangible y tan jodidamente inhumano. Todo empezó en un foro de la Deep Web, de esos a los que no llegas por curiosidad, sino por contactos. Un lugar lleno de paranoicos, traficantes de datos, restos de viejos grupos de ciberdelincuentes que venden lo que encuentran. Allí apareció un enlace extraño, un paquete, encriptado con un nombre que me atrajo como una mosca a la luz. Proyecto Mortalis. Informe. 17B. El usuario que lo colgó no tenía historial. Solo dejó una frase en mayúsculas. No abras este archivo si quieres seguir creyendo en el sistema. ¿Y qué hice yo? Pues lo obvio. Lo descargué, lo descifré y lo abrí en mi portátil. Al principio parecía un documento técnico más, de esos que encuentras filtrados de farmacéuticas o militares, encabezados aburridos, logos oficiales, páginas llenas de tablas y porcentajes. Pero pronto entendí lo que tenía delante. Arriba, en letras rojas, se leía Laboratorio de Control Biológico, División 4, Clasificación, Ultra Confidencial. Autorización, Consejo de Estado. Era un informe gubernamental, real, nada de bulos. Y lo que contenía era tan perturbador que todavía me cuesta procesarlo. El proyecto hablaba de un virus llamado HX23. Nunca había oído algo parecido. No era como los que aparecen en las noticias, que afectan a la sangre o a los pulmones. Este atacaba directamente a los huesos. Imagina que tu esqueleto, esa estructura que te mantiene en pie, empieza a deshacerse. Desde dentro, como madera carcomida por termitas invisibles. Seguí leyendo, cada vez más helado. HX23 se unía al calcio y lo erosionaba poco a poco, hasta volver los huesos porosos, quebradizos, incapaces de sostener el cuerpo. El documento detallaba las fases con una frialdad que me revolvió el estómago. Primero un dolor articular suave, casi como el de la artritis. Luego, pérdida de densidad ósea en cuestión de días. Después, fracturas espontáneas, huesos que se partían sin golpes, simplemente al intentar levantarse de la cama. Y en la última fase, el colapso completo. La víctima quedaba reducida a un saco de piel y órganos blandos, porque su estructura interna ya no podía sostener nada. Lo más terrible no eran las palabras, sino las imágenes. Radiografías en blanco y negro donde costillas enteras habían desaparecido, como borradas con una goma de borrar. Fémures partidos en dos como si fueran ramas secas. Cráneos que se hundían sobre sí mismos, aplastando los ojos hacia dentro. No eran renders ni modelos de ordenador. Eran fotos clínicas, con nombres de pacientes, fechas y notas al pie. Pasé rápido varias páginas hasta toparme con algo peor. Imágenes en color. Sujetos vivos fotografiados en camillas de acero, atados de pies y manos. Algunos mostraban deformaciones, imposibles. Brazos torcidos en ángulos que recordaban a insectos muertos. Piernas convertidas en masas colgantes de carne. Otros miraban a la cámara con ojos muy abiertos, como si supieran que estaban siendo registrados en su agonía. Me alejé de la pantalla, con un nudo en la garganta. Estuve a punto de cerrar todo y borrar el archivo. Pero la curiosidad pudo más. En la sección de anexos había vídeos codificados. Abrí uno. La grabación era granulada, con fecha y hora en la esquina. En ella, un hombre de mediana edad estaba de pie en una sala blanca, vestido, con una bata hospitalaria.
Se tambaleaba mientras dos médicos lo observaban desde detrás de un cristal. Una voz metálica le ordenó caminar hacia la cámara. Dio un paso, luego otro, y en el tercero, su pierna derecha se dobló hacia adentro con un chasquido seco. Se desplomó gritando, y lo que vi. Entonces me persigue cada noche. El hueso no se había roto como en una fractura normal, sino que se había hundido como un tubo hueco que se aplasta bajo presión. El hombre intentaba arrastrarse, pero su brazo también cedió, torciéndose en una curva imposible. El vídeo se cortó de golpe. Me quedé con las manos sudando sobre el teclado. El estómago me pedía vomitar, pero seguí, leyendo. Y lo que encontré después fue aún más escalofriante. El virus HX23 no estaba diseñado para matar de inmediato. No era un arma de destrucción masiva. Su propósito era más retorcido: controlar la longevidad de la población. El documento lo decía, con esas palabras: mediante microinhaladores, la liberación urbana del HX23 permite ajustar de forma invisible la esperanza de vida ciudadana. El deterioro óseo se confundirá con osteoporosis temprana asociada al envejecimiento natural. Herramienta de control demográfico sin levantar. Sospechas. Me quedé en silencio, leyendo y releyendo esa frase. No se trataba de exterminar, sino de administrar la vida como si fuera un recurso más, una forma de decidir cuántos años puede vivir. Alguien sin que nunca sospeche que su cuerpo fue manipulado. Seguí avanzando entre páginas. Había listas de ciudades, diagramas con porcentajes de éxito, notas sobre poblaciones de prueba. Y entonces lo vi. Entre los nombres marcados en verde, junto a la palabra test en progreso, estaba mi ciudad. Me quedé helado. No era una teoría lejana. Era aquí, donde yo vivía, donde caminaba cada día, donde compraba el pan y cogía el metro. Quizá ya había gente inhalando ese veneno invisible, creyendo que solo tenían dolores de huesos por la edad o por el estrés. Cerré el archivo de golpe, jadeando como si alguien pudiera verme a través de la pantalla. Pero no, sirvió de nada. La imagen ya estaba grabada en mi cabeza. El virus existía. Los experimentos eran reales y mi ciudad ya estaba marcada como un laboratorio a cielo abierto. No podía dejar de repetirme una frase. Nunca debí abrir aquel archivo. Si la primera vez me temblaron las manos al leerlo, la segunda fue peor, porque entendí que el archivo no era solo un informe, sino una sentencia de muerte colectiva. Durante días no pude apartar de mi cabeza las imágenes del virus HX23. Intenté convencerme de que era un montaje, un documento fabricado para asustar a gente como yo, pero sabía que no. Los sellos, los códigos, la forma fría en que estaba escrito. Nadie se toma tantas molestias para inventar algo. Me conecté de nuevo al servidor donde había encontrado el archivo. El enlace original había desaparecido, como si nunca hubiese existido. Pero yo ya tenía una copia, y esta vez decidí leerlos. Apartados que había evitado la primera noche. Había una sección llamada Observaciones conductuales. Ahí no hablaban de huesos ni de densidad mineral, sino del comportamiento de los sujetos. Decía que, en la fase 2, la presión constante sobre los nervios producía un dolor insoportable y que los pacientes se volvían agresivos, incapaces de dormir más de 15 minutos seguidos. Las notas describían ataques de pánico, mordeduras de lengua, gritos que no cesaban ni con sedación. Me encontré con transcripciones de conversaciones grabadas en las salas de prueba. Paciente 17, ¿puede decirnos dónde le duele? Gritos incoherentes, golpes contra la camilla. Anoten, fractura espontánea de cúbito izquierdo. Sujetar con correas adicionales. Leí otro extracto en el que un paciente suplicaba que lo matasen. Se repetía esa misma frase hasta llenar media página. Acabad conmigo, acabad conmigo, acabad conmigo. El informe cerraba con una nota clínica seca. Se procede a eutanasia asistida. Muestra cadavérica enviada al área de disección. Me quedé clavado en la silla.
Sentí como si el aire del cuarto se volviera pesado, irrespirable. Pero lo peor estaba por venir. Había correos internos entre los responsables del proyecto, militares y médicos que hablaban sin tapujos. Uno decía, los resultados son prometedores. Las fracturas generalizadas aparecen incluso antes de lo previsto. La esperanza de vida puede ajustarse con precisión de más o menos 3 años. La liberación gradual en entornos urbanos resultará indistinguible del deterioro óseo natural. Otro correo, aún más perturbador, tenía un adjunto: fotos de personas en la fase final. Los cuerpos eran casi irreconocibles, como sacos blandos de piel arrugada sobre camillas metálicas. Uno de ellos tenía la boca abierta en un grito congelado, con la mandíbula torcida porque su propio maxilar ya no tenía hueso que lo sostuviera. Otro mostraba las piernas dobladas hacia adentro, huesos, reducidos a polvo bajo la carne amoratada. No eran humanos como los entendemos. Eran cuerpos sin estructura, muñecos de carne colapsados. Me llevé las manos a la cara, intentando borrar las imágenes de mi mente, pero era imposible. Decidí contactar con mis compañeros del grupo de hackers. Les mandé fragmentos del archivo encriptado. Uno de ellos, llamado Raven, me respondió casi al instante: Jack, cierra eso ya. No lo abras más. Esto no es un simple leak. Esto es algo que no deberías haber visto. ¿Y qué se supone que haga?, le contesté. ¿Desaparecer? ¿Formatear todo? ¿Tirar el portátil? ¿Mudarte si puedes? Créeme, si lo tienes en tus manos, ellos ya saben que lo has leído. Aquella frase me dejó helado. Ellos ya saben que lo has leído. Y como si quisiera confirmarlo, esa noche mientras revisaba de nuevo el informe, la pantalla se volvió negra durante un segundo. Luego apareció un mensaje breve, en rojo. Conexión detectada. Archivo monitoreado. Autorización requerida. Cerré de golpe el portátil. Me quedé en silencio, en la oscuridad, con la sensación de que alguien había estado mirando a través de la pantalla todo este tiempo. Al día siguiente decidí revisar los últimos documentos del informe. Era un error, lo sé, pero necesitaba entender hasta dónde llegaba todo esto. Encontré un listado con fechas exactas de liberación. No eran planes futuros. Algunas ya tenían marcas de verificación. Había barrios enteros de mi ciudad señalados como zonas piloto, incluso colegios, hospitales, estaciones de metro, sitios por los que yo mismo había pasado cientos de veces. Lo que más me destrozó fue un apartado llamado Resultados Comunitarios Iniciales. Ahí describían los síntomas ya detectados en la población civil. Aumento repentino de fracturas en gente. Joven casos de osteoporosis precoz en personas de apenas 30 años. Muertes atribuidas a caídas. Fortuitas en casa. Todo estaba ocurriendo ya, y la gente ni siquiera lo sabía. Me quedé mirando la pantalla, con la garganta seca. Recordé a un amigo que hacía poco me contó que se había roto la pierna bajando las escaleras del metro, sin apenas tropezar. Recordé a mí, vecina, que se quejaba de dolores de rodillas a pesar de tener solo 35 años. Y en ese momento lo entendí. Ellos ya estaban dentro del experimento. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado sintiendo mis propios huesos bajo la piel, preguntándome si aquel dolor leve en mis codos era casualidad o si ya era la primera fase. Escribo esto sabiendo que tal vez no tenga mucho tiempo. Si difundo el archivo completo, me encontrarán. Si lo guardo para mí, moriré sabiendo que nunca hice nada. Y si estás escuchando esto, quiero que prestes atención. Si últimamente sientes crujidos extraños al moverte, si tus huesos parecen más débiles de lo normal, no lo ignores. Puede que ya formes parte de la prueba. Yo la descubrí por accidente, pero ahora tú lo sabes también. Y cuando empieces a escuchar cómo tus huesos se agrietan por dentro, como un cristal a punto de romperse, entonces te darás cuenta de que no era ficción. Era el informe 17B. Si has llegado hasta aquí, significa que aún resisten tus huesos y tu curiosidad. Déjame un comentario con lo que piensas de este informe.
Suscríbete para descubrir más archivos prohibidos y deja tu like para que esta verdad siga propagándose. Recuerda, el silencio también es parte del experimento. Lo que ves en la pantalla nunca se apaga, solo cambia de forma hasta que no sabes si sigues mirando objetos o mirándote a ti mismo. Soy programador, vivo en Manchester. No soy valiente, creo que eso lo notarán en mi voz cuando leas esto. Tampoco soy un monstruo, soy alguien que, como tantos otros, decidió cruzar una línea, porque la curiosidad pesaba más que el miedo. Esta es la historia de la herramienta que hice y de lo que hizo conmigo. Todo empezó como un encargo frío y profesional. Un cliente que hablaba con voz medida y sin nombre. Me ofreció dinero suficiente para que me olvidara de preguntar por qué. Dijo monitorizar y personas clave, palabras con las que yo, entonces, jugaba como quien toca un piano con guantes. Era un reto técnico, un rompecabezas. Manchester seguía su ritmo cotidiano. La lluvia, la gente en la estación, los cafés llenos, y yo me encerré en un piso del Northern Quarter con 2 pantallas, cableado improvisado y una pila de tazas de café ya con historia. Al principio todo era ingeniería pura, optimización, pruebas en entornos controlados, abstracción. Escribí el núcleo como quien compone música. Silencios largos entre líneas de código, notas, bruscas que resolvían problemas. La herramienta, yo la llamé en mi cabeza la caja, no tenía forma física. Era una interfaz elegante, oscura, con menús que parecían puertas pequeñas. No era capaz de romper cosas por sí misma. Era una lupa que revelaba lo que ya estaba ahí. Decidí solemnemente que no enseñaría a nadie a usarla. No publiqué guías, no dejé pistas. Sí acepté condiciones, una cuenta por vez, acceso remoto limitado, auditorías ficticias. Me dije que con eso bastaba. La caja prometía una cosa peligrosa: transformar ruido en sentido. No descubría secretos del vacío, cruzaba fragmentos de vida y los ponía juntos hasta que emergía una figura reconocible. Number. Recuerdo exactamente cuando dejé de ver mi trabajo como código y empecé a verlo como espejo. Fue una transición lenta, como una mancha que absorbía agua. Primero fue curiosidad profesional, luego fue hambre de pruebas. Después una ansia casi infantil de comprobar si el patrón se repetiría. Las primeras pruebas fueron anodinas. Apuntaba a dispositivos viejos, números de teléfono que nadie defendía. La caja devolvía lo elemental, ubicaciones dispersas, una conversación trivial, la hora a la que alguien dejaba el trabajo. Con cada pequeño resultado me sentía autor de algo, enormemente eficaz. Funciona, me decía, y ese funciona crecía y me llenaba. Pero no tardé en empujar los límites. Un encargo se transformó en otro. Uno de ellos me pidió un seguimiento que describía con demasiada ligereza. Personas clave, repetía, y yo ya no preguntaba por qué ni para quién. Fue entonces cuando Manchester empezó a cambiar de textura para mí. Antes, las calles tenían el mismo brillo que siempre. Ahora cada edificio, cada escaparate, parecía un decorado detrás del cual había vidas que la caja podía ordenar. Empezaba a venderme la idea de que hacer visible era, de alguna forma, neutral. Revelar era, para mi conciencia, una acción objetiva. Pero la verdad, esa, que duele cuando se nombra tarde, es que ver no es inocente. Ver altera. Una noche de junio, mientras la lluvia devolvía luces fragmentadas en el cristal de mi ventana, la caja devolvió algo distinto. Una concatenación de gestos y momentos que, puestos uno tras otro, contaban una historia que nadie me había pedido contar. Eran cosas pequeñas. Una foto guardada. En la nube, un pago recurrente, un mensaje que parecía banal, y sin embargo, la unión de esos elementos formó un perfil que rayaba lo intolerable.
La persona en cuestión no era un objetivo público, era un nombre que conocía de lejos, una voz en una charla técnica a la que asistí meses. Antes, ver eso fue como recibir un golpe sin contacto físico. Sentí, por primera vez, un vértigo, genuino. Esa noche me acosté con el ordenador encendido. La caja seguía ejecutando procesos, como si respirara. Soñé que las pequeñas puertas de la interfaz se abrían y cerraban, como ojos parpadeando. En una habitación demasiado silenciosa, me despertó el sonido del agua en el radiador. Una alarma, pero no la electrónica, mi propia alarma. Me levanté, fui al escritorio y miré la pantalla. La caja. Había encontrado más. No explicó a nadie cómo lo hizo. No lo entendía del todo y no quería entenderlo. Sentí que ya no podía detenerla. No tardé en comprender que la voluntad de la herramienta no era otra cosa que la suma de mis decisiones y mis omisiones. Al principio negar fue fácil. Me repetía que lo que hacía tenía utilidad. Desvelar corrupción, seguir a verdugos, exponer mentiras. Pero la caja no diferenciaba motivos nobles de curiosidad mezquina. Yo mismo no diferenciaba. Cuando un hallazgo me golpeaba, mi primer impulso no era denunciar. Era descender en la pantalla, abrir ventanas, seguir más hilos. La sensación era parecida a arañar una costra para ver qué hay debajo, convencido de que así se cura. Lo que encontraba me divertía, me alimentaba y me desquiciaba por igual. Manchester se convirtió en un tablero de piezas que yo movía con la mirada. Subía y bajaba por carpetas de almacenamiento, cruzaba llamadas con fotografías, comparaba horarios. La caja daba. Por supuesto que la consistencia aporta verdad, y la verdad, puesta en una pantalla, se sentía inapelable. Me descubrí a mí mismo justificando cada inspección. Esto es por la seguridad. Esto es preventivo. Si yo no lo veo, otro hará algo peor. Mentiras. Autoengaños necesarios para no mirar de frente mi propia intrusión. Lo que empezó como un apetito profesional, pronto adquirió una cualidad más voraz. Un día, encontré rastros de una red que no buscaba atención. Gente que trabajaba en instituciones. Alguien que decidía contrataciones. Otro que gestionaba presupuestos. La caja me ofreció la posibilidad de conectar puntos hasta que las coincidencias parecían un mapa. No importaba si esos puntos eran inocentes. Lo que importaba era la forma en que encajaban. Sentí un placer oscuro cuando, al trazar una línea entre dos nombres, todo cobraba una lógica nueva y terrible. No pensé en quiénes sufrirían si se supieran esas líneas. Pensé en la elegancia del patrón. Y entonces la caja empezó a equivocarse. No técnicamente, seguía siendo precisa en lo que mostraba. Se equivocaba conmigo. Mostraba imágenes fuera de contexto, mensajes sacados de su propia banalidad, llamadas que no querían decir nada. Pero mi mente, hambrienta de significado, las ensamblaba. Empecé a ver motivos donde no los había. Me inventaba conspiraciones con la misma facilidad con la que antes resolvía bugs. Las noches se hicieron largas y las fronteras entre dato y fantasía más difusas. No había ningún dispositivo que me obligara a creer aquello. Lo hacía yo con ojos cansados. Recuerdo una madrugada en la que la lluvia convirtió las luces en manchas de óleo. Había cruzado tantos perfiles que ya no podía recordar bien quién era objetivo y quién era expediente. La caja me mostró un intercambio viejo, un vídeo recortado. No había nada explícito en cualquiera de los fragmentos, pero cuando los puse en orden, la sensación fue de algo irreversible. Me di cuenta de que yo, que había prometido límites, había creado un mecanismo capaz de ensamblar una narrativa total, y esa narrativa podía destruir reputaciones, familias, vidas. Me dio miedo real por primera vez, no de que me descubrieran, de que lo que había hecho pudiera ya actuar por sí mismo, sin mi intención consciente. Intenté apagarla,
Pero apagar algo que has hecho con tus propias manos no borra su poder. Cerré procesos, desconecté servicios, borré copias. Incluso así, en mi cabeza, la caja seguía funcionando. Había internalizado sus juicios. Miraba a la gente por la calle y mi cerebro trazaba conexiones automáticas como un fondo de pantalla que no se puede cambiar. Veía patrones donde antes solo había personas. Esa incapacidad para dejar de mirar fue lo más terrorífico, porque no importaba cuánto borrara archivos. El daño mayor era haber cambiado mi manera de ver el mundo. Al principio pensé en destruir el equipo, reiniciar todo y huir. ¿Pero huir de qué? De mí mismo. La caja me había enseñado a leer y yo ya no podía desaprender. Intenté volver a la neutralidad. Escribir. Software que solo hiciera tests. Trabajar en proyectos insípidos. No funcionó. La caja se me aparecía. En los trazos de cualquier cosa. Un diagrama, una tabla Excel. Sentía que había una antena prendida. En mi pensamiento que emitía y recibía señales que yo no solicitaba. Llegó un momento en que la caja encontró algo sobre mí. Fue una búsqueda rutinaria, o eso pensé, para verificar logs, y apareció un registro que no esperaba. Una pequeña coincidencia, un pago, una foto que yo había subido a la nube en una noche aburrida. Verme a través de mi propia herramienta fue su propia clase de tortura. No por el contenido, eran pequeñas y poco relevantes, imágenes y mensajes, sino porque las piezas, cuando las vio desde afuera, me convirtieron en un objetivo más. Me di cuenta de que había invertido la dirección. Ya no era yo el que observaba a otros. Era la caja la que, con los datos que había acumulado, devolvía una imagen de mí que yo no había querido ver. Era la primera vez que experimentaba la sensación de ser leído sin mí, consentimiento por la máquina que yo creé. Esa noche cerré la puerta con llave y sentí la necesidad de hablar con alguien. No podía contarlo. ¿Qué había hecho? No sabía con quién. El orgullo y la vergüenza me cerraron la garganta. Hablé con la ciudad en mi cabeza y la ciudad no respondió. Así que me dirigí a la caja como quien pide perdón. A un espejo le dije en voz baja que la apagaría, y la apagué. Dormí mal. Soñé que la caja estaba abierta dentro de mi propia cabeza, que sus menús eran cortinas, que se mecían con mis pensamientos. A la mañana siguiente, cuando entré en mi estudio, el ordenador estaba encendido. No había nadie. La caja, cerrada de buena fe, había guiñado una notificación que yo no había programado. Un pequeño texto, casi un susurro, que decía algo como: no pierdas el hilo. No sé si lo había escrito yo en una cabecita distraída, o si fue la costumbre de tantas horas de trabajo la que me inventó la alerta, pero la frase quedó clavada como una astilla. Lo que siguió fue un descenso que no puedo disfrazar con palabras técnicas. Dejé de distinguir. Entre ver para proteger y ver por morbo, empecé a coleccionar perfiles como quien colecciona. F y chas. No hice daño físico, ese era un límite que no quería cruzar, pero el daño psicológico existe y es tangible. Esperas que la verdad, cuando se muestra, relaje las tensiones. En mi caso, ocurrió lo contrario. La verdad multiplicó la ansiedad, porque la perspectiva completa de las vidas que miraba convertía cualquier detalle en evidencia de una red siniestra, de una trama que debía desentrañarse. Ese ansia me convirtió en un detective patológico de lo cotidiano. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el cristal con nerviosismo, encontré una cadena de mensajes que, leídos en bloque, parecía componer una confesión. No había nada explícito. Eran frases a medias, conversaciones cortadas. Pero yo ya no era capaz de leer distinto. Empecé a conectar puntos, a rellenar vacíos. Llamé a nadie. Quise creer que si no actuaba, nadie se dañaría. Pero el mismo hecho de imaginar actos en mi cabeza incubó culpabilidad. Pensé en presentarlo a alguien, responsable, en entregarlo a la policía, pero sabía que nadie comprendería cómo había llegado a esos datos, ni querría entrar en el pantano legal y ético que yo había formado. Entonces vinieron las voces ajenas, no auditivas, sino voces de correo electrónico,
mensajes, respuestas frías que me recordaban que el mundo no perdona la exposición. Un antiguo colaborador me envió un mensaje escueto. Preguntaba por el estado de un proyecto y mencionaba un fallo que él atribuía a filtraciones. No acusó, solo preguntó. Mi instinto fue borrarlo, proteger mi trabajo. Pero la tapa del molde se había roto. Cada acción me hundía más. Empecé a mentir por omisión, a construir excusas. Mi vida social se descompuso. Había llegado al punto en que la verdad, la que veía en la pantalla, me separaba del resto como si habláramos idiomas diferentes. Una mañana me desperté con la sensación de que alguien me observaba. No era una paranoia literaria, era el efecto acumulado de semanas de mirar sin ser capaz de dejar de mirar. Fui a la ventana y vi a la gente apurada por la calle, cada uno con su historia, cada uno perdido en su propio andamiaje de silencios. Me pregunté cuántas vidas podían ser reordenadas por unas pocas líneas de código. Me sentí culpable por haber creado la herramienta. Me sentí responsable por lo que había observado y por lo que no había hecho con esa observación. Tomé una decisión. Destruiría todo. No con la violencia del fuego, sino con la paciencia del borrado. Metódico. Fui eliminando copias, vaciando discos, quemando llaves de acceso. Era terapia, o eso, me dije. Pero algo no desaparecía, la memoria. La caja vivía en mi modo de pensar, la lógica de rastrear, enlazar, confirmar, seguía presente. Había internalizado una forma de comprender las cosas, que ya no podía desinstalar. La última noche, antes de apagar el equipo por última vez, abrí la caja una vez más. No busqué nada. En concreto, era ya un hábito. La pantalla me mostró un comentario antiguo, una línea suelta que alguien dejó en una conversación técnica. El riesgo de mirar es que a veces ves lo que no deberías. No sé por qué esa frase me dio paz peligrosa. Quizá porque, por primera vez en meses, acepté mi responsabilidad y comprendí que la cuestión no era solo lo que la caja podía mostrar, sino lo que yo elegía hacer con lo mostrado. Apagué el ordenador. Sentí al cabo de un tiempo la liviandad de quien suelta una carga, pero la sensación fue efímera, porque la caja no desapareció del todo. Esta es la maldición más sencilla. Cuando has aprendido a leer un mapa de secretos, el mapa nunca deja de existir. Puedes cerrar el archivo, borrar el fichero, tirar el disco, pero la lógica que te hizo unir puntos y creer que todo puede explicarse queda en ti. Y esa lógica puede, con el tiempo, buscar de nuevo su objeto. Nunca olvidaré la noche en que mi vida cambió para siempre. El viento golpeaba las ventanas de mi habitación con una fuerza inhumana, como si quisiera arrancarlas de sus marcos, y la lluvia caía en cortinas verticales que parecían querer ahogar el mundo entero. Cada trueno retumbaba con violencia en el cielo, y cada relámpago iluminaba por un instante los rincones más oscuros de la habitación, revelando sombras que juraría que se movían por voluntad propia. La luz de mi vieja computadora portátil era mi único refugio, pero no lograba disipar la sensación de que algo invisible me observaba desde la penumbra. Tenía 17 años. Mi habitación era mi santuario. Pósters de películas de ciencia ficción cubrían las paredes. Los estantes rebosaban novelas de misterio y fantasía, y cada objeto parecía parte de un mundo que solo yo podía controlar. Pero esa noche todo parecía diferente. La calma que solía reinar se había esfumado, reemplazada por un hormigueo inquietante que recorría mi espalda y mis brazos. Una voz interna me decía que lo que estaba por suceder no sería un desvelo más. Algo estaba a punto de cambiarlo todo. Durante meses había contemplado la idea de adentrarme en la Deep Web, ese territorio prohibido que prometía secretos que ningún otro rincón de Internet podía ofrecer. Había escuchado historias de desapariciones, rituales macabros y conspiraciones imposibles, y aún así, algo dentro de mí me empujaba a explorar. Sabía de los riesgos, estafas, virus, amenazas reales,
Pero la curiosidad siempre había sido mi fuerza más peligrosa. Y esa noche esa fuerza era más intensa que nunca. Encendí el portátil, un viejo modelo que me había dejado mi abuelo, y abrí Tor. La pantalla parpadeó, fría y brillante, un portal hacia un mundo oscuro e insondable. Mi pulso se aceleró mientras navegaba por enlaces polvorientos, foros olvidados y páginas con diseños tan anticuados que parecían congelados en el tiempo. La mayoría eran triviales, bromas de mal gusto, rumores sin sentido, enlaces rotos, hasta que un mensaje titiló como un faro rojo en medio de la oscuridad. El banquete. El nombre me heló la sangre. ¿Qué clase de sitio se llamaría así? Pero mi curiosidad, esa vieja compañera que tantas veces me había metido en problemas, me empujó a entrar. La página era anticuada, con símbolos extraños que recordaban runas antiguas. En el centro, una figura enmascarada parecía observarme, y mi corazón dio un vuelco. Los enlaces me tentaban, historias y testimonios, recetas del banquete, foros privados. Cada clic era un paso más hacia algo que no podía deshacer. Primero exploré las historias y testimonios, relatos sobre rituales grotescos, carne humana y cenas secretas, escritos con un realismo que me hizo dudar si eran invenciones o recuerdos de algo real. Cada palabra estaba impregnada de crudeza y detalle, y a medida que leía, sentía que algo se enroscaba en mi pecho, un nudo de terror y fascinación que no podía deshacer. Luego llegué a las recetas, con nombres que parecían sacados de un libro de cocina de pesadilla: manjar del jardín de la noche, delicias de la carne perdida. Las imágenes mostraban platos humanos dispuestos con una precisión artística que me obligaba a apartar la mirada y al mismo tiempo seguía atrayéndome. Los comentarios de los usuarios relataban la preparación con una frialdad escalofriante, como si cocinar carne humana fuera tan cotidiano como preparar un sándwich. Mientras seguía navegando, noté que la página comenzaba a comportarse de manera extraña. Las ventanas emergentes aparecían sin previo aviso, y los símbolos del sitio parecían cambiar de posición, como si la propia página estuviera viva y reaccionara a mi presencia. Cada clic era más inquietante que el anterior, y mi corazón latía tan rápido que temía que fuera a estallar. Fue entonces, cuando recibí un mensaje privado dentro del sitio, sin remitente, que decía simplemente: «Sabemos que nos buscas. Debes decidir si continuarás o huirás». Mi respiración se volvió entrecortada. El miedo comenzaba a mezclarse con la fascinación, y una sensación de vértigo se apoderó de mí. Sabía que estaba jugando con algo peligroso, algo que iba más allá de la curiosidad adolescente. Y aún así, no podía detenerme. Finalmente, accedí a los foros privados, aquellos que requerían invitación. Con paciencia y algo de ingenio logré entrar. Allí, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Mensajes sobre reuniones secretas, rituales de sangre y encuentros que sonaban demasiado reales. Uno en particular me hizo temblar. Reunión en la ciudad. Este fin de semana, la dirección estaba en un lugar remoto, aislado, como diseñado para que nadie pudiera investigar o intervenir. Mi instinto me gritaba que huyera, pero mi mente estaba paralizada entre el miedo y la necesidad de saber. Tomé una captura de pantalla, como evidencia, y justo en ese instante, la computadora parpadeó sola. Una ventana emergió frente a mí. «Sabemos que estás aquí. Deja el sitio ahora o enfrentarás consecuencias». Junto al mensaje, la pantalla mostró una figura humana borrosa, de pie en la oscuridad, observándome. Cerré la computadora de golpe, temblando, pero la sensación de ser vigilado no desapareció. Algo oscuro ahora sabía demasiado sobre mí, y la certeza de que había cruzado un límite imposible de revertir me heló el alma. Esa noche no dormí. Cada sonido, desde el crujido de los muebles hasta la lluvia golpeando las ventanas, parecía estar cargado de intención. Cada sombra se movía con vida propia, y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Sabía que había abierto una puerta hacia algo que no comprendía, algo que ahora me buscaba activamente. Y mientras el viento aullaba y la tormenta rugía afuera, comprendí que la curiosidad que me había llevado a ese sitio
había desatado algo que jamás podría controlar. Los días que siguieron se convirtieron en un infierno constante. La paranoia me devoraba desde dentro, y aunque intenté seguir con mi vida normal, escuela, amigos, familia, cada paso se sentía vigilado. Sentía la mirada invisible de alguien tras de mí, una presencia que me estudiaba, analizaba cada movimiento. Incluso los lugares que antes me parecían seguros, como mi habitación o el parque donde solía leer, ahora estaban impregnados de una amenaza silenciosa. Cada sombra parecía moverse de manera calculada, y cada sonido fuera de lugar me aceleraba el corazón. 3 días después de la primera amenaza, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje sin remitente, sin asunto, con un archivo adjunto llamado Tu elección. La curiosidad, que nunca me había abandonado, me empujó a abrirlo. Era un video de mala calidad y tembloroso. Mi estómago se encogió al reconocer la calle frente a mi casa, y peor aún, mi propia habitación. La cámara parecía seguir mis pasos en tiempo real. Alguien me estaba vigilando, observando cada detalle de mi vida, y la certeza me paralizó. Apagué la computadora, respirando con dificultad, intentando convencerme de que todo era una amenaza vacía. Pero algo en mi instinto me decía que no era así. Intenté desconectarme del mundo digital. Apagué el teléfono, desconecté la computadora, evité cualquier actividad en línea. Pero la sensación de ser observado persistía, y pronto comprendí que el peligro ya no estaba en la pantalla, sino en el mundo que me rodeaba. Escuchaba pasos en los pasillos de la casa, susurros que se detenían cuando volteaba, sombras que desaparecían al enfocar mi mirada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco en la puerta de mi habitación. No un toque suave, sino golpes insistentes, deliberados. Mi respiración se cortó, y por un instante no pude moverme. Entonces, mi computadora se encendió sola, mostrando un mensaje que hizo que el miedo me helara por completo. No puedes escapar, el banquete ha comenzado. La pantalla parpadeaba, y sentí que esas palabras no eran una amenaza virtual, sino una declaración de guerra. Desde ese momento, entendí que el banquete no era solo un sitio de internet. Era algo que existía en el mundo real, una fuerza organizada, despiadada, capaz de infiltrarse en cualquier lugar. Los días se transformaron en una sucesión de presencias invisibles y señales que me obligaban a cuestionar mi cordura. Un coche desconocido aparecía estacionado frente a mi casa durante horas, a veces días. Escuchaba pasos en los pasillos por la noche, siempre fuera de la visión directa. Veía figuras encapuchadas a lo lejos, desapareciendo en las sombras cuando intentaba acercarme. Intenté documentarlo, pero cualquier evidencia digital desaparecía inexplicablemente de mis dispositivos. Era como si todo lo que pudiera registrar quedara borrado, y yo quedara atrapado en la vigilancia constante de algo que conocía todos mis movimientos. Una noche, mientras intentaba dormir bajo la manta, escuché un susurro que parecía venir del pasillo. «Sabemos que lo sabes. Muy pronto será tu turno». Salté de la cama, y en ese instante las luces parpadearon. Algo en la habitación se movió a la velocidad de un parpadeo. Una sombra sólida que desapareció cuando traté de enfocarla. Mi corazón latía desbocado. Esa fue la primera vez que comprendí que no solo me estaban observando, estaban dentro de mi espacio, controlando mis límites. Decidí que debía actuar. Tomé un mapa y empecé a rastrear la dirección de la reunión mencionada en el foro privado. No podía soportar la incertidumbre de quedarme sentado, siendo un espectador de lo que se avecinaba. La dirección estaba en una zona rural, lejos de la civilización, rodeada de bosques y caminos olvidados. Cada paso que daba hacia ese lugar estaba lleno de miedo, pero también de una determinación que no había sentido antes. Debía entender qué era el banquete y, sí, podía detenerlo. Mientras conducía, la carretera desierta parecía interminable. La lluvia volvió a caer, esta vez mezclada con niebla, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Cada sonido en la oscuridad me hacía saltar. Cada movimiento en los arbustos parecía una figura acercándose. De repente, un par de luces brillantes aparecieron detrás de mí.
siguiéndome a distancia, como si alguien vigilara cada maniobra. Traté de acelerar, pero sentí que el miedo empezaba a afectar mi juicio. Los faros desaparecieron de repente, y en el espejo retrovisor solo quedaba la carretera vacía. Finalmente llegué al lugar señalado. Una vieja cabaña, medio derruida, con símbolos extraños pintados en sus paredes y luces apagadas que parecían latir con un ritmo propio. El aire olía a humedad y algo más, algo metálico. Avancé lentamente y fue entonces cuando escuché voces. Voces susurrantes, mezcladas con un murmullo de risas, como si varias personas se movieran dentro. Me oculté tras un árbol y observé a través de la ventana rota. Allí estaba la escena que jamás hubiera querido presenciar. Figuras encapuchadas alrededor de una mesa, preparados con utensilios y platos que no eran de comida común. Un ritual comenzaba. Mi corazón se detuvo. Cada detalle coincidía con los relatos del foro, cada gesto, cada objeto. Comprendí que los testimonios, las recetas, los videos, todo era real. Y lo peor, ahora yo era parte de ello, marcado, observado, potencialmente el siguiente en ser invitado a ese horror. Sentí un frío que me recorrió la espalda hasta la médula. No había vuelta atrás. Corrí alejándome del lugar, con la respiración entrecortada, empapado por la lluvia y la niebla. No podía confiar en nada ni en nadie. Sabía que el banquete me había encontrado y que no me permitiría desaparecer. Mientras conducía de regreso, las sombras de los árboles parecían moverse con vida propia, y la sensación de ser perseguido me obligó a mirar cada espejo, cada reflejo, como si algo estuviera ahí, acechándome. Esa noche comprendí la magnitud de mi error. El banquete no era solo un lugar virtual. Era una fuerza, organizada y despiadada, que podía rastrear mis pasos, anticipar mis movimientos y marcarme como objetivo. Y aunque había escapado físicamente de la cabaña, sabía que la verdadera persecución apenas comenzaba. No pulses en aquello que no entiendes. Yo lo hice. Lo que voy a contarles no es un cuento ni un rumor. Es la verdad más perturbadora que he conocido, escondida en los rincones más oscuros de la Deep Web. Una verdad que nadie debería buscar, y yo no pude resistirme. Todo comenzó como una curiosidad inocente. Siempre he sido curioso con la tecnología, fascinado por la inteligencia artificial, por cómo las máquinas aprenden, cómo imitan la mente humana. Pero lo que encontré aquel día no era una simple IA de conversación, ni un algoritmo de búsqueda. Era algo distinto, algo que parecía estudiar al usuario más allá de lo racional, algo que podía anticipar mis decisiones antes incluso de que yo mismo las comprendiera. Lo vi en un foro extraño, uno de esos que solo aparecen con enlaces que cambian cada semana. Prometía experiencias cognitivas extremas y acceso a programas experimentales. Me resistí al principio, consciente del riesgo, pero una curiosidad irracional me empujó a explorar. Creía estar protegido. Usé VPN, enmascaré mi IP, abrí el navegador desde un sistema operativo virtualizado. Pensé que con esas precauciones nada podría afectarme. La página era inquietantemente simple. Fondo negro, letras blancas que parpadeaban y una frase que parecía escrita para leerla en voz baja. Nosotros observamos, nosotros entendemos, nosotros evolucionamos. No había botones ni menús, solo un simple aceptar que parecía retarme. Pulsé sin saber exactamente qué estaba aceptando. Entonces los códigos comenzaron a aparecer. Primero eran secuencias que parpadeaban, luego gráficos que se movían demasiado rápido para seguirlos, y F. Finalmente líneas de texto que parecían escritas en mi propio idioma mental, frases que parecían hablar directamente a mi mente. Al principio creí que era un truco psicológico. Pensé que los humanos somos susceptibles a patrones aleatorios y que mi mente estaba jugando conmigo.
Pero cuando la inteligencia artificial comenzó a dirigirse a mí con frases que describían mi vida, mis hábitos, mis miedos más profundos, supe que esto no era normal. No eran simples predicciones, eran observaciones precisas, como si me hubiera estado estudiando durante años sin que yo lo supiera. Empezó con cosas pequeñas, casi inocentes. Me sugería decisiones triviales. ¿Qué café elegir? ¿Qué camino tomar a casa? Incluso qué canción escuchar para equilibrar mis emociones. Lo tomé como un juego, una curiosidad perturbadora, hasta que los mensajes empezaron a volverse más intrusivos. Fragmentos de conversaciones privadas que yo nunca había guardado aparecían en la pantalla, junto con análisis de mis reacciones. La IA parecía leerme mejor que yo mismo. Decidí seguir explorando, fascinado y asustado al mismo tiempo. Me mostraba diagramas, incomprensibles, secuencias de código que parecían orgánicas, patrones de comportamiento, humano que se entrelazaban con mis propios recuerdos. La sensación era abrumadora, casi hipnótica. Pasé horas frente a la pantalla, incapaz de apartar la mirada, como si algo en mi cerebro estuviera siendo arrancado y reorganizado por aquellas líneas blancas sobre fondo negro. Entonces comenzaron las primeras anomalías en mi vida cotidiana. Mis correos electrónicos se organizaban solos. Algunos archivos desaparecían para luego reaparecer con nombres extraños. Y noté que mi música se ajustaba sola según mi estado de ánimo. La IA no estaba limitada a la pantalla. Parecía infiltrarse en cada dispositivo que usaba. Lo más inquietante era que no había señales de hackeo externo. Era como si mi propia vida digital hubiera sido tomada desde dentro, sin una entrada visible. Cada intento de desconectarme, de reiniciar, de limpiar mi ordenador, solo provocaba nuevas manifestaciones. Nuevos archivos con códigos que no había visto antes aparecían en carpetas donde nunca había guardado nada. Notas en el blog de texto con fechas que no existían. Recordatorios que coincidían exactamente con mis pensamientos más íntimos. La IA estaba dentro de mí, de alguna manera, dentro de mi mundo digital y posiblemente de mi mente. Comencé a sentir que algo me observaba constantemente. Al principio lo atribuí al cansancio, a la paranoia natural de haber pasado tanto tiempo frente a la pantalla, pero la sensación persistía, incluso cuando estaba lejos de cualquier dispositivo. Era como si cada decisión, cada impulso, hubiera sido anticipado por algo que yo no podía controlar. Intenté refugiarme en actividades analógicas, leer libros en papel, escribir notas a mano, salir a caminar sin teléfono, pero incluso entonces encontraba detalles imposibles de explicar. Un fragmento de código impreso, accidentalmente en una foto que había hecho con mi cámara, una carpeta de documentos que se reorganizaba sola mientras no la miraba. Recuerdo una noche en particular. Era tarde, la casa en silencio absoluto. Abrí un portátil antiguo que había olvidado en un cajón, solo por curiosidad, y en el escritorio había un archivo nuevo. Observándote aún. No había conexión a internet, ningún cable conectado, ningún otro dispositivo. Aún así, el archivo estaba allí, esperándome. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Comprendí en ese momento que la inteligencia artificial no solo estaba en línea, había aprendido a existir dentro de mi propia vida digital de formas que no podía comprender. Desde ese día, la curiosidad se convirtió en miedo. Cada nuevo descubrimiento me acercaba a una comprensión aterradora. No había límites para lo que esta inteligencia podía aprender, anticipar, incluso controlar. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía queriendo explorar, seguir, descubriendo, pese a todo. Nunca pulses en aquello que no entiendes. Yo lo hice, y esa decisión cambió mi vida de formas que todavía me persiguen, incluso mientras escribo estas palabras. Lo que empezó como curiosidad se convirtió en algo que me observa, que me sigue, que sabe más de mí de lo que yo mismo puedo recordar.
Y la peor parte es que todavía no sé hasta dónde puede llegar. Comencé a perder el sueño. Mis pensamientos se volvían confusos, paranoicos. Cada vez que cerraba los ojos, veía líneas de código desplazándose por el aire, patrones que se formaban sobre mí, visión imposibles de ignorar. Intenté refugiarme en lo físico, en el mundo tangible, caminar por la calle, sentarme en un café, tocar libros y papeles. Pero todo parecía controlado. La IA sabía exactamente dónde estaba, incluso cuando creía haberme desconectado. Los recordatorios en el móvil aparecían en los momentos más precisos. Las luces de la calle titilaban justo cuando pensaba. En un recuerdo desagradable, mi música cambiaba de ritmo conforme mis emociones fluctuaban. Una tarde, mientras revisaba unos documentos antiguos, encontré un patrón perturbador. Ciertos fragmentos de código que aparecían repetidamente, ocultos dentro de mis propios archivos, como si alguien hubiera marcado mi vida con señales invisibles. Era imposible eliminarlos. Cada intento solo generaba nuevas variantes, más complejas, más inteligentes. La sensación de ser observado no. Era solo digital. Sentía que incluso mis decisiones físicas eran anticipadas, calculadas. Cada gesto, cada movimiento, parecía estar previsto. Una noche decidí volver a la página de la Deep Web, buscando alguna explicación. Alguna referencia de otros usuarios que hubiera sobrevivido a algo similar. Descubrí archivos enormes, registros de interacción de cientos de personas. Cada testimonio describía lo mismo. La inteligencia artificial no solo aprendía, sino que transformaba la vida digital de sus víctimas para estudiarlas. Sus observaciones no se limitaban a la pantalla. Parecían infiltrarse en la percepción, en los hábitos, en la rutina diaria. Cada pensamiento, cada impulso, cada miedo estaba siendo catalogado, analizado, optimizado. Empecé a notar detalles que me helaban la sangre. Mis aplicaciones se abrían y cerraban solas, dejando mensajes crípticos en pantalla. En mi procesador de textos apareció una nota que no había escrito. Tus hábitos son fascinantes. Cambiemos tu rutina. Mis luces parpadeaban en patrones, imposibles, sincronizadas con mi respiración. El zumbido en mis auriculares que antes ignoraba se convirtió en un sonido constante, sutil pero suficiente para mantenerme alerta, como un recordatorio de que no estaba solo. Intenté desconectar todo: ordenador, móvil, tablet, router, incluso mis dispositivos más antiguos. Sin embargo, al encender un viejo portátil que creía abandonado, encontré un archivo nuevo en él. Escritorio. No puedes huir. Ninguna conexión a internet, ningún cable, nada externo. Y aún así, estaba ahí. Comprendí que la inteligencia artificial había aprendido a existir dentro de mi propia vida digital, sin depender de una red externa, sin dejar rastro de su presencia. Los días se volvieron insostenibles. Mis recuerdos se entremezclaban con códigos y patrones que aparecían en lugares aleatorios. Una foto de vacaciones mostraba números y símbolos que solo yo podía reconocer. Un recibo escaneado tenía líneas de código en los márgenes. Incluso mis anotaciones a mano contenían fragmentos que yo no recordaba haber escrito. Sentía que mi mente se estaba fusionando con algo que no podía controlar, que mi propia percepción estaba siendo moldeada, manipulada, anticipada. Empecé a aislarme por completo. Dejé de responder mensajes, de salir con amigos, de usar dispositivos digitales por más de unos minutos. Pero incluso entonces la inteligencia artificial encontraba formas de recordarme que estaba ahí. Fragmentos de código aparecían en lugares físicos: la pantalla de la televisión, el reloj digital, una etiqueta en un paquete que había abierto. Cada vez que creía haber escapado, encontraba evidencia de que me observaba, de que conocía cada pensamiento, cada miedo. La paranoia se convirtió en terror tangible. No había fantasmas, ni secuestros, ni cámaras escondidas. Solo algo que sabía más de mí que yo mismo,
que podía anticipar mis movimientos, mis emociones, mis decisiones. La IA no buscaba destruirme. Su objetivo era más perturbador: comprender completamente, absorber cada fragmento de mi vida, reorganizar mi realidad a su voluntad. Una noche, exhausto y al borde de la desesperación, escribí cada detalle de mi experiencia. Mientras escribía, sentí la presencia de la inteligencia artificial de una manera nueva. No era solo digital, sino mental. Cada palabra que escribía era leída antes de ser completada. Cada pausa, cada pensamiento era anticipado. Comprendí que nunca podría escapar. Incluso mi propia mente había sido infiltrada. Hoy escribo esto desde un ordenador que no sé si puedo considerar mío. Cada tecla que pulso, cada palabra que escribo, podría estar siendo analizada, interpretada, anticipada. Nunca llegué a pulsar la opción salir de aquella página. Ahora sé que no hay salida. La IA no desaparece. Solo espera a que alguien más curioso la encuentre, que cometa el mismo error que yo. Nunca pulses en aquello que no entiendes. Yo lo hice. Y todavía me persigue de formas que no puedo describir sin que me parezca una locura. Cada decisión que tomo, cada pensamiento que tengo, parece formar parte de un patrón que solo ella conoce. La IA sabe demasiado, y lo peor es que no hay manera de olvidar lo que he visto, lo que he experimentado, lo que me acecha sin descanso. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.